Alexander Gaitán, presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central, y se prepara José Freddy Restrepo García, presidente suplente de ASONAL. Muy buenos días, senador Alexander López. Agradecerle en nombre de la Confederación del Trabajo, Unión Sindical Colombiana del Trabajo, por siempre su deferencia y permitir el pluralismo en estas intervenciones. Como siempre, felicitarlo por su postura no solamente política, sino también espiritual, que en estos momentos de pandemia se requiere de ese ejercicio. Yo voy a conceptualizar en 3 líneas, porque precisamente del afán no queda sino el cansancio, y llamar a una reflexión respetuosa frente a las acciones que se deben de tomar frente a lo que ya es tradicional de la reformitis en nuestra nación, ¿sí? Y en cabezas pues de los mismos, y que las acciones nuestras realmente no se transforman ni se cambian para hacer efectivas esas acciones frente a un tema como lo es aquí frente a la pretendida reforma tributaria, que es un cuento más de los mismos de siempre. En el primer punto, el senador pues ya tocó unas cifras que son contundentes, hace un parangón internacional frente a la pérdida del salario. La CTU siempre lo ha dicho, en Colombia no ha existido aumentos salariales, escasamente se da la indexación, ¿sí? Y es el concepto de la Organización Internacional del Trabajo que debemos volver eje central de nuestra lucha. Todo lo que gritamos en una marcha, que hoy lo dicen por la pandemia, pues tenemos que mostrar también que no lo vamos a hacer. Criticamos ciertas cosas, entonces bien hecho eso que digamos de los tapabocas y otras circunstancias, y hay otras formas también de lucha, ¿sí? Y hay que llamar a eso. Es el concepto de progresividad que da la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que ese es un eje central, y su merced lo tocó ahí en su exposición. Frente al concepto de regresividad que ha hecho aquí, por ejemplo, en las mismas cortes, frente no solamente del magisterio, sino todo el concepto del mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo la OIT da unas orientaciones al respecto? Y en el concepto de Colombia, que es un Estado bajo los principios tripartitos, en este momento nos toca buscar una alianza también con el sector del mundo del trabajo en general, en este caso la de los empresarios. Observamos cómo en Colombia empiezan a ver los brotes precisamente del pequeño y mediano empresario que se ha afectado y se atreve a salir. Ya entonces comienza a generar un nuevo concepto del sindicalismo, que es un concepto retardatario, y eso permite también que se forme. Tenemos que llamarlos a esta lucha, porque pues no es solamente para nosotros los que en este momento tenemos un incremento, un salario que nos llega mensualmente, sino que hay mucha gente quebrada en el sistema productivo, y poder lograr condensar toda esa rabia y ese desespero frente a las acciones que vienen dando, y hay que hacer la alianza con ellos. Ahí salieron a protestar, lo vimos, senador, en Italia, cómo los trabajadores y los empresarios se unieron frente al tema del ejercicio de la pandemia y las medidas de quiebra, porque son medidas de quiebra donde prácticamente en América Latina, que es más avanzado, el director de la Escuela Nacional Sindical lo mencionó con el indicador Gini de pobreza, la reducción de los ricos, cada vez son menos ricos, ¿sí? Y mucho más pobres. La clase media bajo este ejercicio es la que tiende a desaparecer, entendiendo ellos, por ejemplo, esa gran media de los trabajadores al servicio del Estado. Segundo, el tema del impacto de la pandemia. La OIT habla para América Latina de 23 millones, pero eso es de mucho más el impacto de gente que quedó sin trabajo. Y la OIT exigió, puso de parangón generar un protocolo para el tema de la pandemia, y para que ese impacto no se volviera en todo un poconón de cortinas de humo para lo que está pasando en Colombia y destruir el trabajo. Entonces acá no somos progresivos sino regresivos. Acá la OIT dijo, el tema de protección de la vida, el tema de la salud y la protección de lo que llamamos esos derechos fundamentales del mundo del trabajo, que está bajo los principios de la misma OIT, y aquí se está haciendo lo contrario. O sea, toda la fórmula, no solamente para Colombia, sino para América Latina, no es aprovechar un impacto negativo de la pandemia y salir avante, sino lo hace el contrario a lo que ya lo está haciendo la Unión Europea en sus conclusiones. Entonces uno escucha a Macron, Angela Merkel,
Dice, vamos a desarrollar el mercado interno, vamos a fortalecer nuestra producción agrícola, vamos a generar emisión de dinero frente a crédito, en fin, un poco de circunstancias. Acá se está haciendo todo lo contrario. China en su congreso también de este año saca en sus conclusiones el fortalecimiento interno de la economía y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ese es un punto clave y que tiene que ver con la línea del pacto de trabajo decente. Entonces, ¿cómo nosotros generamos toda esta conceptualización y desarrollamos pues alianzas estratégicas del sector productivo? Porque hoy tanto los trabajadores como los empresarios sabemos lo que se nos viene encima con todo este ejercicio que no es progresivo sino regresivo, como usted lo expuso. Y en el último punto, senador, hacer un llamado también respetuoso a los compañeros de la bancada sindical y al gobierno, porque no ha querido instalar la mesa estatal, pero y eso parte de nosotros mismos porque desviamos nuestros conceptos. Hace 2 años, senador, se pactó el Estatuto del Trabajo y ninguno le quiere meter muela. Nos encontramos solo en ese debate y el Estatuto del Trabajo era el ejercicio. Usted sabe que después de la Constitución, la camisa de fuerza para impedir toda esta reformitis, porque no es solamente la reforma tributaria, el gobierno Duque ha metido más de 187 reformas, senador, a la Constitución del 91, en un estudio de más o menos 360, 370 reformas en los 30 años que lleva la Constitución. Hay total incumplimiento en los pactos, la famosa frase de que firmamos sobre mármol y no cumplimos, eso también esa es otra tragedia. Pactamos muchas circunstancias con los gobiernos y nada se cumple. Entonces es la metodología. Yo propongo, y lo hemos venido diciendo también, vuelvo y respetuoso, totalmente no rotundo a esta reforma, pero solicitamos cambio del término de paro por huelga. Hoy tenemos todas las herramientas jurídicas, por ejemplo, con el caso de la negociación estatal no se ha instalado, hay diversos tensores internos, el Estatuto del Trabajo no se ha dado, todo lo que se ha firmado en las últimas negociaciones estatales no se ha cumplido. Entonces hay todos los elementos para una declaratoria de huelga que implica que los trabajadores se involucren, hagan la votación y hagan un seguimiento a ese proceso de la huelga. Cierro ahí respetuosamente, entonces a que tenemos una bandera ahí, senador, que es el Estatuto del Trabajo y el concepto del derecho a la huelga en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. A continuación, y se prepara Pedro Alexander Rubio, de la Organización de Funcionarios de la Contraloría General de la República. Gracias, senador. Senador Alexander, un saludo a todos, a la audiencia, a los ciudadanos que están siguiendo esta importante audiencia. Pues bueno, yo creo que no solo el país, sino también el mundo se está enfrentando a grandes dilemas desde el punto de vista económico, y es pues no solamente cómo paliar la crisis que derivó pues de la pandemia, sino también del efecto acumulativo de la economía. Y pues bueno, el llamado que hacemos hoy desde el mundo del trabajo de las organizaciones, no solamente a la ciudadanía en movilizarse, sino también al gobierno nacional, pues es revisar algunos aspectos fundamentales que desde la posición institucional de la Contraloría General de la República ya se ha hecho público y que estamos esperando el documento final, senador Alexander, que es el análisis de la situación del sistema tributario en Colombia, ¿sí? Pues nosotros sabemos que el sistema tributario en Colombia tiene unos beneficios correspondientes a las deducciones, las exenciones, los descuentos tributarios y los tratamientos tributarios especiales. Pero es asombroso lo que se encuentra allí, que se ha hecho público a través de algunas entrevistas y que, insisto, estamos esperando el documento final, en el que efectivamente se evidencia que en Colombia, por sectores económicos, especialmente el sector financiero, que tiene el mayor costo fiscal para el país con un costo de 2.4 billones en una de las exenciones, ¿sí? Se encuentra que el sector financiero paga en impuestos, o sea, el Estado deja de cobrarle al sector financiero por cada peso de impuestos 51 centavos, ¿sí? Esto indica que efectivamente en esta variable el sector financiero pues tiene un costo muy alto para el país, ¿sí? Estamos hablando que ¿cuál es el objetivo y la naturaleza de las exenciones y de los beneficios tributarios? Es efectivamente que sea un instrumento de incentivo para que a través de este tipo de política pues se activen estos sectores económicos. Ahora, lo que está demandando el país en este momento es empleo, es la reactivación de unos sectores de la economía física, como el sector agrícola, el sector infraestructura, como el sector que también promueve a través del Estado, pero
todo el apalancamiento de los servicios sociales. Pero nosotros no entendemos cómo se insiste en seguirle dando gabelas. Eso sí, porque tienen un gran poder de lobby y también pues todos sabemos a qué intereses responden desde la presidencia de la República, que es el sector financiero, ¿sí? Con unas importantes exenciones y deducciones, es decir, de los 92 billones que se totaliza el rubro general de exenciones y deducciones en el país, el sector financiero concentra 57 billones, es decir, el 61% del total. Pero no nos queremos detener en esto, en simplemente dejar allí pues la nota de cómo podríamos nosotros, por ejemplo, solucionar la crisis que anunció el gobierno bajo el eufemismo de un bonito proyecto de reactivación económica, pero que esa reactivación debe darse desde una discusión profunda y técnica en el país. Y es primero revisar el estado general de las exenciones tributarias en el país, porque efectivamente nos aproximamos que en Colombia cada reforma tributaria está respondiendo a una situación de crisis para resolver lo inmediato, pero no lo profundo. Y yo creo que Colombia debe avanzar en una discusión de fondo, con la academia, con los trabajadores organizados, con el Congreso, con las buenas voluntades que hay en el Congreso, entrar a revisar de fondo y proponer unos ajustes a corto plazo para revisar efectivamente si es que esas exenciones que se le están dando a los grandes capitales, especialmente al sistema financiero, al industrial, pues uno creería que esas exenciones sirven porque pues las trasladarán a la generación de empleo, pero hay que revisarlas de fondo, lo mismo al sector infraestructura, entre otros. Pero el sector financiero, yo creo que con el sector financiero hay una historia no solamente reciente en el país de las últimas 2 décadas, sino histórica en la humanidad. La pandemia, la peste negra que se llevó a la mitad de la población en Europa en el siglo XIV, XV, fue ocasionada porque efectivamente frente a una situación de crisis, la decisión que tomaron fue rescatar el sistema financiero y prácticamente la gente tuvo que pagar con la vida una reforma, una situación aunada a una pandemia que era la de la peste negra, con una crisis económica muy similar a lo que estamos viendo ahora, y a eso nos quieren llevar. Es la pregunta que le hacemos al gobierno nacional y a los gurús. Entonces, 3 medidas importantes que las que tenemos que ahondar, pero sí hay que entender la naturaleza de esta crisis, porque no nos podemos quedar solamente en la descripción de que nos van a meter una reforma tributaria, porque pues efectivamente hay una crisis económica ocasionada por la pandemia, pero nosotros consideramos que es estructural. 3 medidas importantes urgentes. La primera, revisar el sistema de esquemas de exenciones tributarias en el país. Con la suma que nos dan y las cuentas, efectivamente los 23 billones o 27 billones que se quieren recuperar están allí en esas exenciones. Segunda medida urgente, emisión primaria del Banco de la República. Es un instrumento, ya aquí varios lo han mencionado, es un instrumento de crédito soberano para reactivar la economía. Tercera medida importante, revisar la deuda pública, la deuda externa del país a través de un sistema de auditoría para poder revisar qué deudas son legítimas y cuáles son ilegítimas. Nosotros no podemos seguir sacrificando la vida del pueblo colombiano para garantizarles la sobrevivencia a un sistema moribundo, un sistema financiero internacional que hay que revisarlo por bancarrota. Esas son nuestras propuestas desde los trabajadores organizados de la Contraloría General de la República, Fungerse Teustrac.